Me confirmáis que se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Estoy escuchando bien. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, Elena, te Qué bueno. escuchamos. Qué Muy bueno. bien. Te voy a presentar primero y Ok, te dejo la palabra, ok. ¿vale? Bueno, presentar a Elena Hirata no es tarea fácil. Voy a decir que su currículum tiene más de 40 páginas, el currículum, digamos, abreviado. Es una investigadora absolutamente infatigable, que tiene una larga carrera y que es difícil resumir. No obstante, pues voy a hacer un esfuerzo, decir que Elena es socióloga, directora de investigación emérita del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. En concreto, ha trabajado en el CRESPA, el Laboratorio de Investigaciones Sociológicas y Políticas de París, en concreto en el equipo Género, Trabajo y Movilidades. Ha estado asociada a la Universidad París 8 y París-Nanterre. Es investigadora colaboradora del Departamento de Sociología de la Universidad de Sao Paulo, miembro del comité director de la Red Internacional Mercado de Trabajo y Género y del comité de lectura de la revista Le Cahier du Genre y del Colectivo Nacional de los Derechos de las Mujeres. Sus líneas de investigación, sus ejes de investigación son el trabajo y la división sexual del trabajo, el género y la mundialización, el desempleo con sus instituciones y sus actores y el trabajo de cuidados desde una perspectiva comparativa. Entre sus principales publicaciones podemos destacar aportación al Diccionario Crítico de Feminismo, la coordinación de la obra El sexo de la mundialización en el año 2010, también la coordinación de la obra Ser parado en París, Sao Paulo y Tokio en 2013, el trabajo entre público, privado e íntimo, comparaciones internacionales del cuidado, con Pascal Molinier, Aurélie Daman en la editorial L'Harmattan, y más recientemente también coordinadora de la obra El cuidado en América Latina, mirando los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. Como digo, un currículum hiper extenso. La próxima obra que va a ser publicada de Elena es Teorías y prácticas del cuidado en la editorial La Disputa. Y hoy nos va a hablar de sus investigaciones comparativas sobre los cuidados en tres países tan diferentes como son Japón, Francia y Brasil. Nada más, Elena, te cedo la palabra. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que has desconectado la cámara, Elena. No te escuchamos ni te vemos ahora justo. Elena. Bueno, problemas técnicos del directo. Elena, estás desconectada, tanto cámara como micro. No te vemos ni te escuchamos. Parece que ha tenido algún problema, se ha ido la conexión. Voy a llamarla. ¿Está bien? ¿Está me ouvindo? ¿Sí? Ahora sí, Elena, perfecto. Salí de la reunión, yo no sé por qué. No pasa nada, ahora te escuchamos perfecto. Ok, então, em primeiro lugar, quero agradecer a invitação para participar no quinto encontro do Comitê de Investigação de Sociologia de Trabalho da Federação Espanhola de Sociologia, em particular a Paloma Moré, que estuda em instância em meu laboratório em França para suas investigações sobre o trabalho de cuidado. Eu queria também dar meus buenos dias a Juan O,
muy contente de verlo de nuevo en virtual. Yo quería decir primero que creo que las investigaciones sobre los cuidados son importantes para la sociología del trabajo, porque al reflexionar sobre el trabajo de cuidado, se iluminan toda una serie de problemas que han preocupado tradicionalmente a esta subdisciplina. Cualificaciones de competencias, formaciones y titulaciones, remuneración, procesos de selección y promoción, condiciones de trabajo, la importancia del sexo del trabajador en las políticas de gestión de la mano de obra, y por poner un ejemplo, la formación profesional, los certificados de los títulos para las trabajadoras de los cuidados, aunque no sean muy valorados, indican la posibilidad de adquirir y transformar cualidades en cualificaciones. Al mismo tiempo, las investigaciones sobre el cuidado son importantes para la sociología del género, porque el no reconocimiento del trabajo doméstico gratuito realizado por las mujeres puede ser objeto de una demanda de su reconocimiento cuando se convierte en trabajo de cuidado remunerado, mercantilizado y realizado también por los hombres. La salarización del cuidado, su profesionalización, puede también ayudar a cuestionar el cuidado realizado en el hogar con una calidad natural e invisible. Yo creo que como el problema del envejecimiento y el aumento de la población anciana es casi universal, y la atención a las personas mayores dependientes es una necesidad transversal en todas las sociedades, el sentido común nos lleva a imaginar que solo hay una respuesta posible respuesta a estos fenómenos. Sin embargo, la comparación internacional tiene el inmenso mérito de mostrar que este no es en absoluto el caso, que las respuestas difieren enormemente entre países. Además, la comparación internacional es metodológicamente muy útil para examinar el trabajo de cuidado en la intersección de las relaciones sociales de sexo, clase y raza. Permite mostrar sus distintas configuraciones en cada país, pero también captar las formas comunes de las distintas configuraciones en cada país, y pero también captar las formas comunes de la infravalorización del cuidado. Podría pasar, Paloma, la presentación en 4 puntos en PowerPoint. Entonces, tenemos 4 puntos, voy a evocar muy brevemente cada uno de los puntos. La primera es la división internacional del trabajo de cuidado y las migraciones. La segunda es la división racial étnica del trabajo y el conjunto de discriminaciones que acarrea. El tercero es la organización social del cuidado en Brasil, Francia y Japón, el comportamiento de los múltiples actores del cuidado, Estado, mercado, familia, comunidades, y, en fin, el trabajo de cuidados en la pandemia. Vou hablar menos tempo de los 3 primeiros puntos para poder consagrar mais tempo ao quarto punto, pues que eu vi que há uma discussão sobre o COVID em el grupo de trabalho de hoje por la mañana. E vou terminar com algumas pistas de reflexão e algumas questões. El primer punto, nueva división internacional de trabajo y migraciones internacionales. Los trabajadores de cuidado son frecuentemente proletarios, mujeres y migrantes. Como destacó la politóloga norteamericana Juan Thornton, no es solo el género, sino también la pertenencia de clase y de raza, lo que en nuestra cultura permite identificar quienes practican el cuidado y de qué manera. Mi investigación muestra que la expresión de trabajo de cuidado está hoy estrechamente ligada a los movimientos migratorios internacionales. Trata-se de uma nueva división de trabajo reproductivo, para lo cual las relaciones internacionales, la política internacional tiene un papel fundamental. La especificidad del trabajo de cuidado es innegable. No puede ser deslocado como la producción industrial de las multinacionales. El cuidado requiere la migración de trabajadores
cuidadores y niñeras de Asia, de África, de América Latina, de Caribe y de Europa Oriental, hacia los Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, etc. Más recientemente, constata-se la migración sur-sur, por ejemplo, de niñeras filipinas al Brasil, en las casas muy ricas de personas con mucho dinero en Brasil. Segundo los datos de la Organización Internacional de Trabajo de 2015, hay 8.500.000 trabajadores domésticos en el mundo que son migrantes internacionales. Sin embargo, también existe el movimiento del capital hacia zonas rentables donde existen beneficiarios potenciales, ancianos dependientes, que no son deslocalizables. Y estos grupos internacionales que administran empresas de cuidado para personas mayores crean filiales en Europa y en América Latina. Mi investigación mostró que en Francia más del 90% de los cuidadores en París e Île-de-France son migrantes. En Japón, a pesar de los acuerdos de cooperación económica con Indonesia y Filipinas, puede-se decir que después de 2007-2008, a pocas cuidadoras migrantes, dadas las exigencias de dominio de la lengua muy difícil por parte de las autoridades japonesas. En Brasil, el movimiento de migración internacional en el sector de cuidado es todavía muy incipiente, pero hay una migración interna de las regiones norte y nordeste hasta hacia el eje São Paulo-Río de Janeiro. Es una migración interna similar a de las trabajadoras domésticas chinesas de China, domésticas de la China contemporánea, que migran internamente de algunas regiones de China para las grandes metrópolis chinesas. Yo creo que los datos más detallados de mi investigación los voy a dejar para que lean en el libro Teorías y Prácticas de Cuidado de la Disputa que va a salir, porque no voy a tener tiempo de desarrollar este punto. El segundo punto es sobre la división racial y étnica del trabajo y el conjunto de las discriminaciones que acarrea. Las discriminaciones y el racismo es el corolario de este grande contingente de inmigrantes entre los cuidadores en Francia. Los inmigrantes que vienen de países de África del Norte y del África Negra con diploma de médico o de enfermera son diplomas que no son reconocidos en Francia. Entonces, son reclutados por los EPAD, por los establecimientos de larga permanencia de adultos mayores, como cuidadores o como auxiliares de enfermería, que no necesita tanto tiempo de formación como de los médicos. Los discursos racistas fueron mencionados. Un médico reclutado como cuidador dice que hay personas mayores que se niegan a que él les cuide porque es negro, diciendo, déjeme en paz. Otros cuidadores en un EPAD también exprimen sufrimiento y revuelta contra el racismo de las personas mayores que le decían, ¿qué está haciendo usted en mi país? ¿Cuándo se vale? O en el caso de una señora mayor que buscó una practicante blanca para darle consejo. No haga ese trabajo, déjalo para los otros. La misma señora que escondía su caja de bombones para ofrecerles solamente a las cuidadoras blancas. En Japón hay discriminación contra trabajadores no regulares, que son llamados hingi o haken, en términos de salarios bajos
porque benefícios bajos, porque sobretudo porque ellos não beneficiam da bonificação que uma parte do salário em Japão de muita importância nas empresas japonesas, nas empresas de cuidado onde hice investigações, era 3 a 4 salários mensuais que eram dados 2 vezes por ano para todos os trabalhadores. Em França, a grande maioria das cuidadoras eram negras ou pardas. Em Brasil, a grande maioria das cuidadoras eram negras ou pardas e evocaram situações de racismo, tanto em termos de violência verbal como de comportamentos racistas. Eu tenho uma série de citas que eu não vou dizer aqui. A estas formas de racismo se añadem as situações de discriminação salarial por meio de trabalho não reconhecido e não reconhecimento de suas qualificações. O número de enfermeiros e de auxiliares de enfermaria que são recrutados e remunerados solamente como cuidadoras é muito significativo em Brasil, e a qualificação desses profissionais não é reconhecida. Se trata de uma prática de gestão para reduzir os custos salariais, utilizada também em França. El tercer punto, la organización social de cuidado en los 3 países y el comportamiento de los múltiplos actores de cuidado. Yo creo que, para decir de manera muy sintética, se podría decir de la importancia del Estado en Francia, la importancia de la familia en el caso de Japón y la importancia de la comunidad en el caso de Brasil, entendiendo por comunidad el voluntariado, la reciprocidad en el sentido polanyiano de la palabra, en termos de don contra don. En Francia, un papel central de las políticas públicas en el cuidado de las personas mayores se manifiesta sobre todo pelo APA. APA es asignación personalizada de autonomía, es una práctica, es un programa del gobierno francés que hace con que los miembros de las familias mismos que cuidan familiares, pueden beneficiar del APA. As investigações, por exemplo, de Florence Weber, mostram que 16% das famílias francesas recebem pequeno salário para cuidar de membro da família. Solamente não se pode ser esposo ou esposa, não se pode ser cônjuge para beneficiar deste salário que a APA dá, mas pode ser hermanos, tios, tias, hijos, hijas, etc., etc. Em Brasil e em Japão, não há medida deste tipo, de tipo equivalente. O cuidado familiar não é remunerado no caso de Brasil ou no caso de Japão. Solamente em França esta coisa é possível. Em Japão, eu creio que principalmente o trabalho de las mujeres no interior de las famílias é a principal fuente de cuidado. Pero há, después de 2000, um programa que sea similar a la APA francesa, que se llama en inglés el TCI, Long Term Care Insurance, seguro cuidado, y como en Francia, puede-se decir que el mercado asiste también a los beneficiarios del cuidado bajo la forma de empresas parapúblicas y privadas que tienen autorización del gobierno para operar en este sector. El TCI es financiado por impuesto, un impuesto obligatorio de todos los residentes en Japón que tienen más de 40 años, es un impuesto no muy caro, por ejemplo, más o menos 40 euros para la mayoría de los trabajadores, e incluso los residentes extranjeros deben pagar este impuesto CARE, porque el gobierno piensa que los extranjeros también después de 65 años tenían necesidad de ayuda de este Long Term Care Insurance. O caso
de un caso de necesidad, un residente paga 10% de los costos y el gobierno local paga el 90% restante. Tengo mucho poco tiempo, entonces voy a pasar el Brasil. Yo puedo decir francamente que no hay prácticamente ninguna política pública, y hay solamente la ayuda de los vecinos, la ayuda de los diferentes personas amigas, próximas, etcétera, que hacen principalmente el cuidado de los adultos mayores. Hay pocas creches por enquanto, niñeras, y a los adultos mayores, por ejemplo, los establecimientos de longa permanencia. Hoy por la mañana decían que había por volta de 5.000 en España, 7.000 en Francia. En Brasil hay solamente 1% de los adultos mayores dependientes puede entrar en una institución, y no hay prácticamente instituciones públicas de ayuda a los cuidados. Voy a pasar al cuarto punto, que es el trabajo de los cuidados durante la pandemia. Agradezco a Paloma More por la traducción. La pandemia ha puesto en evidencia la centralidad del cuidado, no solo como un servicio necesario, sino también como algo que concierne a todos. La pandemia hizo que todas las personas se sintieran vulnerables, no solo los ancianos, los niños y los discapacitados. La controversia en el campo del cuidado, del estudio sobre cuidado, de si el cuidado se refería solo a seres dependientes o también a los considerados autónomos, ha terminado momentáneamente. Todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas, habían dicho ya Joan Tronto y Patricia Paperman, es decir, todos no somos interdependientes. Hoy por la mañana, la comunicación de Paloma More y Raquel Martínez Burhan habló de interdependencia. Yo creo que se puede decir que todos debe ser concluir que todos deben ser cuidados y todos deben cuidar. Incluso el presidente de Francia, Macron, lo opuesto de alguien a quien consideraríamos vulnerable, en su discurso de 13 de abril de 2020, dijo: el momento en el que vivimos nos recuerda que somos vulnerables, probablemente lo habíamos olvidado. Así que cuidémonos los unos a los otros. Estas son las palabras de Macron, que en el peso de la pandemia decía: estamos en guerra, era guerras contra el coronavirus, y debemos todos guerrear. Desde principios de 2020, las transformaciones de trabajo en las sociedades globalizadas han dado lugar a situaciones de desigualdad entre categorías de trabajadores. Algunos de ellos se confinaron y continuaron su actividad a través del teletrabajo, en particular en las categorías de directivos y profesionales intelectuales. Por otra parte, los trabajadores de la salud continuaram saindo de sua casa para ir trabalhar. Enfermeiras, médicos, auxiliares de enfermeria, auxiliares de serviços generais, cuidadores das residências, auxiliares domiciliares, siguen indo a seus lugares de trabalho, assumindo riscos para sua saúde e a de suas famílias. Muy a menudo, especialmente al comienzo de la pandemia, no había suficientes equipos de protección individual, y parece que la misma situación se vio en España, mascarillas en particular, tanto en Francia como en Brasil. En Francia, la ayuda a domicilio no se consideró una prioridad para la compra de mascarillas en las farmacias, porque no estaban las ayudantes auxiliares domiciliares, no estaban en la lista de trabajadores prioritarios establecidos por el gobierno. En Brasil, las ayudantes domiciliares se vieron obligadas a confinarse con las personas mayores a quien cuidaba para evitar los transportes. Además de las trabajadoras sanitarias, han seguido saliendo de casa trabajadoras que han hecho posible el confinamiento de muchas personas trabajadoras, como los trabajadores de limpieza urbana, conductores de transporte público, recolectores de basura, cajeras de supermercados, vendedoras en las farmacias, trabajadores de las
plataformas de comida a domicilio, lo que la ponencia de Thiago Vieira ayer llamaba Platform Delivery Workers. El confinamiento no es una opción posible para la masa de trabajadores menos cualificados o más vulnerables, ya que la mayoría de las veces las reglas de confinamiento no les son aplicables. Uno piensa en los trabajadores informales, que en toda América Latina representan más de 50%, pero también en los otros lugares, como India, que han asumido riscos para sobrevivir y mantener a sus familias. Las ayudas públicas de diversa índole, así como la idea de una renta básica o renta universal, han sido consideradas con el argumento de que existen otras alternativas que arriscar la propia salud para no morir de hambre. Es decir, pensar en la otorga de la renda básica o renda universal. Este es un debate actual hoy en día, por ejemplo, en Brasil. En Brasil, los trabajadores domésticos, 5 millones en su mayoría mujeres, también realizan trabajos de cuidados. Muchas han sido despedidas por sus empleadores, que se negaron a seguir pagando sus salarios para que pudieran confinarse. La FENATRAD, un sindicato de esas trabajadoras, ha lanzado una campaña Cuida de quien te cuida, que continúa movilizándolas. Por parte de las enfermeras y auxiliares de enfermería, también hay una lucha por el reconocimiento y porque se tenga en cuenta sus demandas. Las enfermeras en Francia, que son de las peor pagadas en toda Europa, han exigido un aumento salarial de 300 euros, diciendo que no quieren premios, medallas y saludos del gobierno en la fiesta de 14 de julio. Pidieron un aumento de salario que se tendría en cuenta en el momento de la jubilación y no solamente un bonus. Las negociaciones están en marcha y el gobierno se ha comprometido a tener en cuenta sus demandas. Hay muchas luchas del personal del hospital de muchos años para acá, porque hay cada vez menos recursos gubernamentales alocados para los hospitales públicos. En Japón, las enfermeras se dimitieron en número de 400 en un hospital universitario de Tokio, que ha eliminado el bonus, que es una parte importante del salario de los trabajadores, que se paga por 2 veces por año, como ya le dije, y que depende de la rentabilidad de la empresa. Se han observado huelgas de médicos por la misma razón, la supresión de bonos. En Japón, tanto los auxiliares domiciliares como las enfermeras de los hospitales y de las residencias de personas mayores se quejan de sus condiciones laborales y de sus salarios. La socióloga de CARE, Chizuko Ueno, dice que el agradecimiento público que se ha mostrado a los médicos no se ha extendido a las trabajadoras del cuidado, aunque son esenciales en el cuidado de las personas mayores. Las personas mayores, solamente 30% de ellos vivía con sus hijos en 2016, cuando 90% vivían con los hijos en la década de 1960. Hay una gran disminución de número de idosos, de personas mayores viviendo con su familia hoy en día. El trabajo reproductivo también ha cambiado mucho con la pandemia. Si los hombres confinados comienzan a participar más en el trabajo doméstico, las actividades domésticas y de cuidados han aumentado aún más para las mujeres, con la educación de los hijos, por los cierres de guarderías y escuelas, la organización de actividades de ocio, preparación de comidas, etc., además de su propio trabajo profesional, según el caso. En Japón, una encuesta de la Universidad de Ochanomizu mostró que el volumen de trabajo doméstico ha aumentado con la preparación de comidas, hacer la compra, etc. Una encuesta realizada por el The Japan Institute for Labor Policy and Training a 4.300 trabajadoras encontró que ellas se ausentaban 7 veces más del trabajo que los hombres debido a su sobrecarga de trabajo doméstico. Confinadas en sus pequeños apartamentos con niños pequeños, esto también los impedía de trabajar. Yo voy a pasar a algunas pistas de reflexión a modo de conclusión y a 2 cuestiones. Las pistas de conclusión voy solamente a enumerarlas sin desarrollarlas porque no habría tiempo de desarrollar cada una de las pistas. La primera pista
la crítica que se puede hacer a los paradigmas dominantes en la sociología a partir de la teoría de Kerr. El paradigma dominante piensa una hierarquía en que la razón y la cognición serían instancias superiores a las emociones y a los afectos. Ahora, en este trabajo de cuidado hay una fluidez de frontera entre, de un lado, los afectos, el amor, la emoción, y de otro, lo cognitivo, la técnica, las prácticas materiales. Entonces, puede decir que importancia de emociones del afecto en las teorías de Kerr, cuestionan este paradigma dominante que considera que la cognición y la razón son jerárquicamente superiores a la emoción y al afecto. La segunda pista de reflexión concerne la centralidad del trabajo de las mujeres, tanto en las instituciones como en el domicilio, tanto realizado conjuntamente como a título de gratuitamente como a título de actividades remuneradas. Más allá de las diferencias societales, ese trabajo es realizado mayoritariamente por mujeres de los 3 países y probablemente lo seguirá siendo porque, dado que se trata de un trabajo precario, con bajos salarios, mal remunerado, poco reconocido y poco valorizado. La tercera pista de reflexión, yo no sé por qué no se habló hoy por la mañana, tal vez no se utilice tanto como instrumento analítico en España, es la cuestión de la teoría de la interseccionalidad o la metodología de la interseccionalidad o la categoría analítica de la interseccionalidad para estudiar las desigualdades raciales de clase y de género que es la figura de la cuidadora, como lo vemos muchas veces en estas nuestras sociedades. Se puede decir que es una referencia para reflexionar sobre las relaciones de raza, de clase y de género, como relaciones de poder consubstanciales. Esta teoría de la interseccionalidad puede ser un valioso instrumento analítico. A interdependencia das relações de raça, de gênero e de classe, em tanto relações de poder, e a não hierarquização dessas 3 dimensões são características essenciais do paradigma interseccional, que pode ser considerado tanto um instrumento de conhecimento e, ao mesmo tempo, ser considerado um instrumento de ação política. El cuarto punto que yo no voy a desarrollar es una reflexión que concerne las formas de superación de la actual división sexual del trabajo de cuidado, destacando el papel de las políticas públicas y de los movimientos feministas. Yo retomo esta cuestión en las 2 cuestiones que dejo para dos preguntas que dejo para el debate, para la discusión. La primera pregunta: hoy en día en todo el mundo existe una segregación del trabajo de cuidado a una sola categoría de personas, a menudo mujeres, racializadas y pobres. Sin embargo, todas las personas somos vulnerables, independientemente de género, la raza o la clase social, en algún momento de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué esta persistente segregación sexual, social, racial del trabajo de cuidados? ¿No deberíamos todos hacer este trabajo, poder hacer este trabajo? La segunda pregunta: ¿por qué esta infravalorización material y simbólica del trabajo reproductivo? El cuidado es un trabajo esencial para la sostenibilidad de la vida para los niños, los ancianos y los discapacitados es ineludible. Los bebés, los ancianos morirían si las niñeras o los cuidadores los dejaran sin atención. Para isso, não deveria valorizar-se plenamente esse trabalho de suporte vital? Eu creio que a resposta sobre por que estão infravalorizados é clara, é que em casa, em los domicílios, as mulheres trabalham e hacen
el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados gratuitamente. Entonces, ser pago, mismo poco, debería ser considerado satisfactorio, porque es un trabajo remunerado y no gratuito como hacemos en casa, sobre todo nosotras mujeres. Yo espero que nuestras investigaciones que ouvimos hoy por la mañana y las investigaciones que son hechas en España, en Francia, en Brasil, en Japón, que estas investigaciones sobre el trabajo de cuidado contribuyan a responder estas preguntas y contribuyan a cambiar la situación actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Voy a poner las fotografías. Sim, eu vou comentar as fotografias rapidamente, em 5 minutos. Sí, sí, tranquila, coméntalas, que yo creo que es muy interesante. Ok. Bien, ¿lo ves? Sim, sim. Este é uma EPAD, um estabelecimento francês que faz trabalho de cuidado para os Alzheimer, as pessoas enfermas de Alzheimer. As duas pessoas que vemos estão de costas, não sei como sí, ellas son las trabajadoras, asistentes de enfermería, cuidadoras, que son llamadas en este lugar maîtresses de maison, donas de amas de casa. Ellas hacen todo, comida, serven, limpian, hacen quase tudo, e a consequência é considerado muito bom sistema para os Alzheimer, porque eles participam também desses trabalhos, pero tiene como consequência uma intensificação de trabalho muito grande das trabalhadoras. Este é um trabalho mais tradicional, é um estabelecimento em Brasil, e há cozineiras que foram contratadas por el estabelecimento, que é um estabelecimento filantrópico, que recebe dinheiro de grandes firmas para sustentar a instituição. Este é uma cozinha industrial, onde trabalham cozineiras que fazem solamente cocina e que não trabalham com não hacen cuidado. Estas son las que están comiendo la cocina, la comida hecha por las que nosotros vimos ahora, y que están todas juntas. Es la parte de adultos mayores no dependientes, porque los dependientes están en sus cuartos, en sus camas, etcétera, no pueden comer con ellas. Esta é uma reunião que há todos os dias por la mañana, 5 a 10 minutos en Japón, donde cada uno de los cuidadoras habla de los problemas que tienen sus mayores dependientes, beneficiarios del cuidado, para que los otros, los problemas sean socializados, y también para que los equipos que van a suceder a ellos, los equipos siguientes, tengan una idea de lo que se pasa en la residencia. Este es una enfermera blonda, yo no sé cómo se llama en... Rubia, y una asistente de enfermería negra, y ellas están las dos juntas cargando un enfermo, un adulto mayor para su cama, y ellas, todas las cuidadoras de los 3 países se quejan de lumbalgia, de dolores lumbares, porque dicen es un trabajo que exige mucho de nuestras cuestas. Esta ustedes ven como es una única persona, una única chica que está cargando. Yo creo, Paloma, que tu azoté celui d'avant,
qui était deux personnes ensemble, après celui-là. No, ¿No? j'ai pas d'autre. Ah, No. entonces no vengo. Entonces, porque había también dos, un hombre y una mujer en Japón, que este es un hombre y una mujer en Japón que está tirando una señora de una silla de ruedas para su cama. Entonces esta está una sola persona, una sola cuidadora que está tirando de una silla de una silla de ruedas para una silla normal, una señora, porque el dono es responsable de este establecimiento pensaba que había necesidad de que las personas mayores tuviesen condiciones las más próximas de la normalidad, entonces que ellas no se queden en sillas de ruedas, pero se queden en sillas normales. Pero esto implica un problema de dolores lumbares, ¿cierto?, para las cuidadoras japonesas. Esta es la misma persona que está haciendo el movimiento de locomoción. Este último foto se llama verticalizador. Yo creo que yo vi verticalizador en español. Es un aparelho que sirve para dejar el beneficiario en posición vertical para hacer higiene. Yo tuve que hacer esta foto de lejos para no identificar a la persona y ustedes ven una sola cuidadora, una sola puede hacer la higiene y colocar de nuevo en la cama porque hay este verticalizador, que es una tecnología para los adultos. Yo, en términos tecnológicos, yo no vi robot en Japón, mismo si hablamos mucho de robot en el cuidado en Japón, yo no vi en los 3 establecimientos donde hice mi encuesta, pero hay este verticalizador que vi en un establecimiento público francés, parisiense, y también otro máquina que los cuidadores llamaban Jaca, que era una máquina transfer de personas obesas de una cama para el baño, para otros lugares, y que había en un establecimiento para personas con mucho dinero en Brasil. Estudo. Obrigada. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Muchas gracias, Elena, por esta presentación tan detallada, por este recorrido por los 3 países diferentes a través de tus investigaciones. Ahora se abre el turno de palabras para los comentarios que queráis hacer. ¿Preguntas? Bueno, mientras pues la gente se lo va pensando, yo quería aprovechar, Elena, que estás aquí para preguntarte también, para que comentaras. Por un lado, has recordado la idea de la teoría de la interseccionalidad, o el concepto de la interseccionalidad y cuánto importante es cuando hablamos de cuidados. Y en España solemos hablar de la división internacional del trabajo de cuidados en términos de migraciones internacionales, pero pocas veces hablamos de la racialización de los cuidados y de cómo en otros contextos el racismo y la racialización pues son elementos bastante importantes en un trabajo tan físico como es el de los cuidados. Entonces quería, si podías, un poco comentarnos en países como Francia o Brasil, esto es una cuestión importante, ¿no?, y de la que se suele hablar.
Sí, me parece muy interesante, muy importante esta cuestión, porque también en Brasil se habla de racialización, aquí en Francia también se habla de racisé, de personas racisé. No es todo el mundo que habla de interseccionalidad, pero la interseccionalidad permite hablar al mismo tiempo de la interdependencia, las dimensiones de género, de raza y de clase social que están juntos muchas veces en la figura de la cuidadora, por ejemplo, en la región parisiense, en París, etc. Yo creo que es importante que la cuestión de la racialización sea introducida, como tú dices, a través del problema de la división internacional del trabajo, y yo creo que la división internacional del trabajo permite pensar de manera más vasta la cuestión de la racialización. Por ejemplo, en Japón no hay cuidadoras negras, no hay negros, no hay la política es de tener cuidadoras de Filipinas, de Indonesia, que son racializadas, ¿no? Porque ellas son de otras etnias, no son japoneses, no, tienen una otra etnia. Entonces, pero las chinesas, hubo dos chinesas que estaban en el establecimiento donde uno de los establecimientos japoneses, pero una chinesa era casada con un japonés há muitos anos e estava residente em Japão há muito tempo. E outra chinesa, a família dizia que deveria sair logo de Japão porque era 2011, havia o tsunami, o tremblement de terra, terremoto, entonces ella tuve que salir de allá, pero hay una racialización de comunidad dentro de Japón, como por ejemplo Okinawa. Okinawa es una isla de Japón y las personas de Okinawa son racializados por los japoneses del centro, del continente, etc. Y yo creo que se puede decir que ellos son racializados, pero ellos no están en el trabajo de cuidados porque es una región muy tropical, onde se hace mangos, ananás, se cultiva muchos legumes, frutas, etc. No hay una inmigración interna, en el caso de Japón, de lugares como Okinawa para Tokio. Muchas gracias, Elena. Tenemos ahora una pregunta de Sara. Tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias, Paloma. Bueno, en primer lugar, Elena, un placer escucharte. La verdad es que ha sido un auténtico placer escuchar tu intervención. Y yo, a raíz de las dos preguntas que formulabas al final, ¿no?, acerca del porqué de esta infravaloración de los cuidados, quería plantear, ¿no?, compartir contigo dos reflexiones. La primera es, bueno, la hipótesis de que los cuidados están infravalorados, especialmente cuando hablamos de personas mayores dependientes, porque los cuidados de los menores, de las criaturas, en los últimos años han recuperado un prestigio importante y hay una dedicación de tiempo y de esfuerzo. Se da como una paradoja, ¿no? Tenemos menos hijos que nunca y le dedicamos más tiempo que nunca al cuidado de los hijos y las hijas, ¿no? Entonces, diferenciar, ¿no?, la distinta naturaleza de un cuidado que es, bueno, responde a una lección, ¿no?, como el hecho de tener hijos y que sabes que tiene un horizonte fijo porque las personas irán ganando con autonomía, al cuidado de personas adultas dependientes, que es un cuidado habitualmente sobrevenido, incierto, poco reconocido socialmente, ¿no? Entonces, en esta reflexión, ¿no?, y el porqué de la infravaloración y como tú apuntabas, ¿no?, el que haya remuneración o no, reconocimiento social y económico,
se dibuja claramente la necesidad de profesionalizar, ¿no?, muchos de los trabajos que se realizan acerca de los cuidados, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una de las líneas de trabajo, ¿no?, para poner en valor económica y socialmente lo que suponen los cuidados, pero aquí a mí me surgen siempre dudas, ¿no?, con políticas como las que comentabas en el caso francés, de una asignación personalizada de un seguro para el cuidado dentro de la familia, porque claro, si el cuidado recae, aunque no sea el cónyuge, en una persona que forma parte del núcleo familiar, es mucho más difícil la profesionalización, porque la dimensión relacional y emocional del cuidado se acentúa frente a la capacitación, las habilidades, las competencias, la pericia de la profesión, ¿no? Entonces, siempre, bueno, me plantean muchas dudas, ¿no?, este tipo de políticas, que aunque son políticas, ¿no?, a diferencia de otros países que no las tienen, refuerzan el papel de la familia, porque la familiarización y reorganización de los, o sea, acabar, ¿no?, respondiendo a la necesidad de los cuidados dentro de la familia y dentro del hogar, dificulta la profesionalización. Y entiendo que una de las líneas de actuación para valorar tiene que pasar por la profesionalización. Muchas gracias. Yo creo que tiene... Uy, Pablo, parece que hay un ¿querías micro. hablar? Ah, ¿O hay un eco? había un Ahora. eco. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. Sí, yo creo que hice consideraciones muy interesantes para... Ha desactivado el micro. Elena, el micro. ¿Elena? Un tonto para Elena, el micro. Elena, el micro. Sí. Me dice que como hay mucha gente, el micro fue desactivado, pero yo tengo el micro ahora. ¿Está bien? ¿Están oyendo? Perfecto. Sí, entonces me pareció muy interesante tus consideraciones para avanzar en el debate. Yo creo que efectivamente es importante hacer esta distinción entre los adultos mayores y los niños, el cuidado de los niños, de los pequeños que hoy tiene un prestigio muy grande. Una de las cuidadoras japonesas que yo entrevisté, que trabajó como enfermera antes en un hospital psiquiátrico, decía que la grande diferencia es que en el hospital psiquiátrico los jóvenes tenían un futuro y una perspectiva para adiante, en cuanto que ahora ella estaba trabajando con personas mayores que no tenían futuro. Entonces, había una grande diferencia de valorización de esos dos tipos de trabajo. Es que, como tú dices, hay una valorización muy grande de trabajo de niños en relación a niños. En Brasil, por ejemplo, las cuidadoras de niños en creches, ¿cómo se dice? Paloma, creche. Guarderías o escuelas. Guarderías, sí. En las guarderías son personas que tienen que ter educación superior, ellas tienen diploma universitario para hacer el trabajo, entonces ganan más do que ganhavam antes las que no tenían esta formación universitaria. Yo pienso también, lo que dices me hace pensar también en una hipótesis de Patricia Papperman. Patricia Papperman decía que los beneficiarios de cuidado, los idosos, los discapacitados, etcétera, son poco valorizados por la sociedad, son considerados personas sin valor para la sociedad, y que la desvalorización de los beneficiarios de cuidado retomba, eu não sei se dice recae em espanhol, recai sobre los cuidadores. Entonces, los cuidadores son poco infravalorizados porque también ellos cuidan de pacientes que son poco infravalorizados, como los discapacitados o los adultos mayores. Yo creo que es una hipótesis interesante también para avanzar en la discusión. Muchas gracias, Sara.
Creo que Pablo también quería hacer una pregunta. Sí, más que nada porque no había nadie preguntando y tenía así una reflexión que venía pensando y, bueno, por lanzarla. Bueno, realmente son dos reflexiones, ¿no? Una primera es esta de la conceptualización o el hablar de trabajo remunerado y no remunerado, o bien hablar de trabajo pago o de trabajo impago. Planteando la siguiente, el contrafáctico, ¿no? Dentro del trabajo remunerado, sabemos desde Marx que hay una parte de trabajo impago y le llamamos trabajo remunerado. Me da la impresión de que en el trabajo de cuidados no remunerado también se puede establecer esa distinción. No en el modelo del Ganapán, digamos, el ama de casa que no tiene trabajo remunerado, pero que tiene una parte de trabajo pago porque pues viene del salario del marido, que el salario paga la reproducción, etcétera, ¿no? Y en el trabajo remunerado de cuidados, pues también se puede establecer esa distinción, pienso, ¿no? Y bueno, y eso estaría conectado con, bueno, problematizar un poco qué entendemos por esto de la profesionalización o el reconocimiento remunerado del trabajo de cuidados, que en segundo lugar creo que está muy relacionado también con el tema del propio valor de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Y cómo afecta la solución o la aparición de esta nueva necesidad, bueno, no nueva necesidad, pero sí la emergencia o la crisis de los cuidados en el momento en el que hay una presión por abatir, digamos, el valor de la fuerza de trabajo, que como sabemos es el coste de su reproducción, para bajar los salarios, ¿no? Y cómo, en ese sentido, pues se genera también un conflicto social que se articula a través del género, de la etnia y de la clase, entre quien contrata los cuidados porque piensa que eso le libera de tiempo, como quien contrata al rider, vimos en la primera sesión el otro día, le libera de tiempo para poder seguir trabajando, pero al final es una victoria relativamente pírrica, porque como todos hacen lo mismo, pues de alguna manera todos estamos presionados a recurrir a ese tipo de servicios por el propio modelo productivo. El que se articule a través de estas fracturas de género, de etnia y de clase, creo que es una manera también de gestionar, digamos, entre pues, las clases medias, blancas, que en muchas ocasiones quienes se encargan, digamos, de contratar a esas trabajadoras son las mujeres, ¿no? De gestionar esa contradicción y que quizás pues no habría que plantearlo tanto, no solo en términos de relaciones de género, de etnia y de clase, sino apuntar al origen del problema, ¿no? Que es esta presión al abaratamiento de los salarios vía el abaratamiento de la reproducción de la fuerza de trabajo. Bueno, gracias. Sí, yo creo que tus cuestiones son muy importantes para pensar todo el problema del cuidado, del trabajo doméstico y de la profesionalización del trabajo doméstico, de cuidados. Pero es una cuestión que es muy larga, ¿no? Es muy difícil de debatir dentro de este cuadro de algunos minutos de debate, porque hay toda una grande discusión entre las feministas, sobre todo las feministas de la primera teoría de la reproducción social, aquí de la Costa, etcétera, que creen que hay necesidad de un salario para el trabajo doméstico. Este salario para el trabajo doméstico no es la misma cosa que una parte del salario del marido para pagar el trabajo doméstico gratuito, no remunerado, no pago de las mujeres. Entonces hay todo este grande debate sobre el trabajo, el salario para el trabajo doméstico, que está incluso en tus palabras sobre la cuestión de la reproducción de la fuerza de trabajo. Yo creo que sí, con la crisis del cuidado hay también una crisis de la reproducción de la fuerza de trabajo, una crisis de la reproducción, porque hay las mujeres están cada vez más en el mercado de trabajo, hay menos personas para cuidar del trabajo reproductivo y el trabajo de cuidado
también está en crisis porque hay poca gente para cuidar como se cuidaba antiguamente, es decir, con una manera gratuita, etcétera, sin salarios. Yo creo que es importante pensar la cuestión que Pablo coloca, que es la cuestión trabajo productivo, trabajo de cuidado, porque tiene que ver que lee la parte de trabajo de cuidado que se puede amar de trabajo productivo o si no se puede amar, y yo creo que es necesario distinguir la cuestión de la profesionalización del cuidado, porque la profesionalización es la creación de oficios, de diferentes tipos de oficios, que hace con que partes del trabajo que antes eran trabajo doméstico sean atribuidos a profissionais de cuidado que sejam cuidadoras, ajudantes de enfermeria, ajudantes de domiciliares, etc., ou outros tipos de especialização, pero ellas todas están en el mercado de trabajo, tienen una remuneración, muchas veces, sobre todo en los países del norte, tienen un contrato de trabajo. Entonces, la cuestión de la profesionalización es una otra cuestión y yo pienso que es importante que todas estas cuestiones que Pablo avanzó para el debate sean disociadas de una cierta manera para podermos pensar claramente cada una de sus cuestiones y de sus sugestiones. Gracias. Muy bien. Tenemos otra pregunta, Tony. Hola, buenas. Pues a ver, muchísimas gracias, Elena, por la presentación. Esa visión panorámica y comparativa ha sido muy enriquecedora. Me ha llamado la atención muchísimas de las cosas que comentabas. Una de ellas ha sido las referencias a la emoción también, ¿no? Al reconocimiento, al cariño, al amor, ¿no? Esas esferas que se nos olvidan, que son primordiales. Y quería preguntarte, una cuestión tan teórica como la que ha planteado Pablo, que es muy interesante y creo que está en la base precisamente de las condiciones, ¿no? La distribución de... Bueno, pero quería preguntarte más por intuición, ¿no? Como una investigadora bregada en diversos territorios y con diversas realidades y con experiencia, si tienes el pálpito o si parece que en algún territorio de los que estás trabajando, ya sea Francia o Brasil o Japón o cualquier otro, se está rompiendo, se resquebraja de alguna manera el peso central de lo económico y del trabajo productivo en favor de una sensación o de un cariño o de una ruptura por la vida, ¿no? Por esa percepción que las economistas feministas nos han enseñado de que hay que poner la vida en el centro y romper un poco con el peso de lo económico, ¿no? Si en alguno de esos territorios este aspecto está cogiendo relevancia, ¿no? En la vida por encima de lo económico en alguno de los territorios que estás trabajando, ¿no? Porque veo que, bueno, el peso que le has dado a todas estas partes subjetivas es importante y por ahí va mi pregunta, ¿no? Más un mensaje esperanzador o no sé cómo decirlo. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Sí, yo creo que es muy interesante, muy importante hablar de la importancia del peso de la vida, porque se trata de producir la vida, el producir, el vivir, el cuidado. Es nuestra concepción a nosotras, a la escuela, lo que llamamos de escuela francesa de estudios de cuidado, como Pascal Molinier, Sandra Logier, Patricia Paperman, etcétera, que consideran que acima de todo, sobre todo acima de la economía, de las políticas gubernamentales, etcétera, tenemos que colocar en primer lugar, como más importante, la producción de la vida, la producción de vivir, los afectos, la importancia de los afectos, de las emociones, etcétera. Yo creo que, por ejemplo, alguien como Rothschild
que escribió sobre los sentimientos, los sentimientos, las emociones, etc., fue muy negligenciado por la sociología del trabajo francés. En la sociología del trabajo francés, Rothschild nunca fue referida. Su libro fue traducido año pasado en Francia, es el primer libro de Rothschild que he traducido. Entonces, esto muestra a poca importancia que se dio hasta hoy en la sociología de trabajo a la cuestión de las emociones, de los afectos, de lo amor, etc. Es interesante que la cuestión del amor aparece mucho en la discusión que hace Pascal Molinier de su encuesta en un establecimiento, en el libro que se llama El trabajo de Care, que fue reeditado con una grande introducción este año por la disputa. Ella dice que son los subordinados, son los cuidadores de más bajo escalón que hablan de amor, de necesidad de tener amor por los adultos mayores para poder trabajar, y este discurso también aparece en Brasil, en los cuidadores, los ayudantes de enfermería, etcétera, ¿no? La dirección dice al inverso que es necesario una buena distancia, que es necesaria una distancia entre el adulto mayor y el cuidador, porque el cuidador puede se sentir mucho mal cuando este adulto mayor muere, está enfermo, etc. Lo que es interesante es que en Japón yo no oí hablar de amor. Fue el único país donde no se habló de amor a las personas mayores, pero es completamente comprensible porque en Japón no se habla de amor mismo entre personas amorosas, entre personas que están apasionados, no se habla de amor. Entonces, es una otra cultura donde los afectos no se manifiestan por intermedio de palabras, sobre todo, mesmo de gestos, porque no se hace, no se abraza, no se beija en Japón en la calle, mismo sin coronavirus no se hacía esto, es decir, en Japón es muy bueno la situación porque no hay necesidad de decir que hay necesidad de una distancia social, porque la distancia social existió desde siempre. Y las mascarillas también, ustedes vieron en el foto de la reunión, había personas con máscaras, de la foto yo le hice en 2011, bien antes del coronavirus. Entonces, yo creo que la cuestión de la vida en el centro, que dice Tonio, es importante, y yo creo que en Francia es el país donde esta cuestión está más avanzada en relación a Japón y a Brasil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, me parece que vamos a tener que ir cerrando esta sesión. Elena, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por compartir tus investigaciones y, bueno, espero que nos sigamos encontrando. De verdad, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la discusión, por el debate donde se avanzó muchas cuestiones interesantes para pensar. Gracias por haberme invitado a esta reunión, a este encuentro que fue muy, muy interesante para mí. Gracias. Bien, yo sí, antes de que todo el mundo se vaya a comer, que imagino que aprieta un poco,
a 2 minutos para hacer la clausura. De hecho, el programa ya estaba prevista, ¿no? Esta clausura final la voy a empezar yo como presidenta del Comité de Investigación de Sociología del Trabajo, y seguirá Miguel Calabria, que es también miembro del comité, y nada, nos hacía ilusión poder hacer un cierre de 2 minutos, no más, pero queríamos poner de relieve lo contentos y contentas que estamos. Teníamos claro que habíamos de mantener el encuentro. Ya os decía ayer cuando iniciábamos estas jornadas, ¿no?, que inicialmente el encuentro estaba previsto para realizarlo en septiembre de manera presencial, y poco a poco lo hemos ido cambiando de fechas y formatos hasta el día de hoy, ¿no? Pero estábamos muy satisfechas del resultado. Creo que ha sido 2 días o 1 día y medio de mucha intensidad, pero también de socializar, ¿no?, los conocimientos que tenemos, la investigación que realizamos acerca de la realidad social del trabajo. Yo creo que ha sido lo que queríamos que fuese, ¿no?, este foro, este espacio de compartir conocimientos, de reflexionar conjuntamente, y sobre todo en un momento en que aparecen muchísimos objetos de estudio que emergen con una fuerza y una intensidad que antes de la pandemia tenían, pero no con esta fuerza, ¿no? Lo decía ayer, ¿no? Yo creo que la crisis de la COVID lo que hace es evidenciar los problemas relacionados con la realidad social del trabajo que ya existían, y los hace emerger, muchos de ellos con mucha más fuerza, ¿no? La mesa redonda que ayer iniciaba el encuentro acerca de las plataformas digitales ponía de manifiesto, ¿no?, como esta crisis ha acentuado los problemas relativos, ¿no?, a estas plataformas digitales y lo que suponen por la organización del trabajo. Ayer se comentaban, entre muchos aspectos, tres debates, ¿no? Si teníamos que avanzar a través de las sentencias o a través de las leyes, qué papel jugaban los algoritmos en la organización del trabajo, y cómo la acción sindical más tradicional se veía afectada por una emergencia de unas formas del trabajo que vendían el individualismo como una bandera, pero que lo que provocaban era la desarticulación de la capacidad de organización, ¿no? Son como 3 reflexiones que quedaron entre muchas otras de aquella mesa, pero que nos apuntan a cómo esta crisis de la COVID, ¿no?, convierte en urgentes cosas que ya eran importantes antes de ella, ¿no? Yo creo que hoy, con esta magnífica conferencia de clausura que hemos tenido con Elena Irati, ¿no?, que nos ha hecho ver muy claramente cómo también la crisis de los cuidados se evidencia con mucha más fuerza con la crisis de la COVID, pero que lleva muchos años existiendo, y como decíamos, ¿no?, que buena parte del problema es esta infravaloración del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados, elementos absolutamente centrales para la organización de los trabajos, entre los cuales pues tenemos que incluir el trabajo productivo o el trabajo remunerado, ¿no? Yo creo que, bueno, pues estas 2 sesiones más las 4 sesiones de cada uno de los grupos de trabajo han puesto muchos temas encima de la mesa para seguir investigando, analizando y compartiendo. Yo quiero agradecer muchísimo a todas las coordinadoras y coordinadores de mesa que han colaborado y han dinamizado muy bien las 4 sesiones. El formato virtual no es nuestro ideal, pero yo creo que hemos salido bien de este experimento y de esta primera prueba que nos ha puesto, ¿no? Queremos la presencialidad, reclamamos la presencialidad y esperamos que el próximo encuentro sea presencial, pero gracias a la virtualidad nos hemos podido encontrar, que era nuestro deseo. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido también y que habéis seguido durante este día y medio a todo el debate. Y ahora paso la palabra a Miguel Calabria para que él acabe de cerrar este encuentro con toda su sabiduría, que es mucha. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por lo que acabas de decir, Sara. Bueno, pues la primera cosa de todas, en primer lugar, añadirme a las expresiones de satisfacción pues que desde ayer se han manifestado con respecto a la organización y desarrollo del 5º encuentro. Si no he contado mal, se han presentado 43 comunicaciones, en cuya elaboración pues, han participado alrededor de unas 60 personas. En la primera sesión de hoy, perdón, creo cuando yo me he tenido que ir, había 39 personas conectadas. En la segunda, creo que ya han llegado a 41. Bueno, tengo que decir
que eso está muy bien, ¿no? En las circunstancias actuales, muy bien. Para entenderlo mejor, otros eventos que estaban previstos también en el ámbito de la sociología se han suspendido. Y, sin embargo, el quinto encuentro se ha mantenido. Bueno, además, yo creo que una mirada somera, porque yo no he podido asistir a casi, más que a retazos en algunas de las sesiones, una mirada somera permite comprobar que se abordan pues, muchas de las temáticas del ámbito de la sociología del trabajo, con metodologías diversas. Quizás habría sido de esperar pues, más intervenciones de los distintos aspectos de la realidad social del trabajo en relación con la crisis sanitaria. Pero bueno, yo creo que lo que hemos oído, lo que yo he leído y lo que pienso leer, bueno, pues denota el dinamismo y la riqueza que los científicos sociales del trabajo están poniendo de manifiesto. Probablemente, avanzo, ¿no? Habrá alguna oportunidad en los próximos meses de, si la FES lleva a cabo un foro sobre COVID y sociedad. Creo que a lo mejor tratar eso que acabo de decir de los distintos aspectos de la realidad social del trabajo en relación con la crisis se pueda ver en unos meses. Bien, por mi parte añadiré ya solo unas poquitas cosas más porque es muy tarde y bueno, pues tendría que decir que este nuevo encuentro se ha celebrado bajo un equipo directivo renovado, parcialmente y con nueva presidenta que es Sara Moreno. A partir de aquí considero que nuestro comité pues está muy consolidado. Desde el primer encuentro celebrado en Valencia, se han celebrado ya otros 4 encuentros, con buena participación siempre de los científicos sociales del trabajo, de los distintos núcleos de España en los que la sociología del trabajo tiene desarrollo. Y bueno, pues esos encuentros, su desarrollo nos ha enriquecido y nos ha enriquecido pues, a través de la discusión, a través del intercambio de información. Además, hay que decir que en todo ese tiempo se han promovido iniciativas que estimulan y favorecen la actividad de las sociólogas y de los sociólogos del trabajo, especialmente de los más jóvenes, como el premio Tesis Doctorales, una iniciativa que hay que decir que surgió en el Comité de Sociología del Trabajo y que ahora ha asumido desde hace medio año la FES. Pronto será editado el segundo premio de la convocatoria en Sociología del Trabajo, en unos pocos meses. Asimismo, ya sabéis que se ha promovido también los premios a las mejores comunicaciones con el fin de estimular y reconocer nuestra actividad en congresos y encuentros. Por eso, comento que el Comité de Sociología del Trabajo está consolidado. Por último, el nuevo equipo pues, está organizando una serie de iniciativas que redundará seguro en nuestra actividad. Por ello, ahora, antes de decir que queda clausurado este quinto encuentro, ¿no? Pues quisiera animar a las personas que han participado en el encuentro, en este quinto encuentro tan extraordinariamente bien organizado a pesar de la dificultad por los compañeros de la Universidad Complutense de Madrid. Quisiera animar a las personas que han participado en el encuentro, pero que no forman parte del comité, a que lo hagan. Es un fenómeno que se repite. Y después del congreso celebrado en Valencia, examiné si las personas que participaban en el congreso formaban parte del comité y al contrario. Y bueno, pues solo una minoría de los participantes en el congreso formaba parte y ha continuado formando parte del comité de investigación. Por otro lado, lo contrario, solo el 42% de las personas que formaban parte del comité participó en el 13 Congreso Español de Sociología. Yo creo que es importante, el comité de investigación está ya desarrollando toda una serie de actividades que nos proporciona desde la posibilidad de estos intercambios hasta algunas cosas más. Ahora, creo que también el comité se enriquecería pues, con la presencia de esas personas que participan en los encuentros, pero que no forman parte del comité. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos
Y bueno, pues por mi parte, la única cuestión ya que diría es que el quinto encuentro pues queda clausurado, si me permites, Sara. Pues, y tanto que te permito, muchísimas gracias. Y yo creo que lo podemos dejar aquí. Buen fin de semana a todos y a todas. Y nos vemos, seguimos en contacto y nos vamos viendo. Adiós a todo el mundo. Gracias a todos y a todas. Gracias. Ahora faltan las cañas. A las 3 ya no se puede. Venga, chao. Chao. Chao.